Primeramente vamos a hacer un ejemplo a un factor. Me dice que los intereses para un préstamo hipotecario son, me dice, para el BNB me dice que ha sacado 3 datos. Puede ser que le hayan dado a 3 distintas personas un interés distinto, sin embargo similar entre sí. Aquí lo vamos a poner 33.5, pero sigue siendo un solo factor el que yo estoy evaluando. En todos los casos yo estoy evaluando lo mismo. Estoy evaluando interés. No estoy evaluando otro factor que no sea ese. Entonces vamos a ver si realmente hay correlación entre lo que estamos buscando y esto. Entonces lo pongo ahí. Banco BNB, FIE y Banco Sol. Aquí el interés igual es un interés hipotecario, o sea, en todos los casos son intereses hipotecarios. Hemos sacado del FIE, hemos sacado 4 datos, nos han dicho de 4 distintas personas que les han dado similares, sin embargo son muy parecidas. Del Banco Sol de otras 5 personas, pero que aunque son similares, son distintas entre sí, pero tienen el mismo factor que se está evaluando. ¿Qué es lo que primero se hace con este tipo de ejercicios? Lo primero, o el paso 1. Voy a sacar yo el total. ¿Cuánto suma el interés total o cuánto está y cuánto sería su media? Acá lo propio. El total acá y acá las medias. Acá, por ejemplo, total. Saco la suma. Y acá la media. Es decir, voy a sacar el promedio de estos 3 valores. Y saco la media de medias, es decir, saco el promedio total. El promedio de estos 3 valores. Este sería el promedio de los bancos para dar un crédito o un interés hipotecario. Hasta ahí. Ese es el paso 1. El paso 2. Lo que vamos a hacer es sacar los grados de libertad o la variación que existe entre los datos y sus medias. Primero, la variación entre los datos y sus medias. Es decir, por ejemplo, aquí para el BNB, aquí para el FIE, aquí para el Banco Sol. Es decir, ¿cuánto es la media diferencia entre esto y su media? Para hacer una variación, si han hecho la practiquita, es la diferencia entre el x sub y menos su media elevado al cuadrado. ¿Ok? Esa es la variación. Esa es la variación que existe entre este valor y su media que tengo acá calculada. Lo mismo voy a hacer para el otro dato, por lo que voy a congelar este dato de la media. Es decir, yo restaría 2.34 menos 2.33, 5 elevado al cuadrado. Lo mismo voy a hacer para estos otros datos, es decir, igual este valor menos su promedio. Todo esto elevado al cuadrado. Estoy sacando varianzas en este caso. Ok, voy a sacar las varianzas. Aquí lo voy a fijar la media para que sea el mismo valor en los 4 puntos. Acá lo propio. Hasta aquí, ¿se está entendiendo lo que he hecho o es que tienen alguna duda en este paso 2?
¿Todo claro, chicos? Por lo menos digan sí, no, en el chat. Sí, Hasta ahí sí, ya. A esta variación entre sus medias, yo le voy a llamar BW, para que si les paso con el libro también lo entiendan. ¿Okay? A esta diferencia entre los datos y sus propias medias le vamos a llamar la varianza BW. Aquí lo propio. Y lo que a mí me interesa de todo este punto es la suma de eso. ¿Cuánto me sale esa suma? Es decir, aquí yo lo voy a colocar igual la suma. Me interesa la suma de todas estas varianzas. La suma. ¿Ok? Este es el valor que yo le llamo BW. La suma que sería igual a BW es 0,655. Ese es el paso 2. Ahora, el paso de la varianza, el paso 3, es sacar la varianza total. O cómo se obtiene esa varianza total, simplemente es la variación entre los datos y la media de medias, es decir, la media de medias. A este dato le vamos a llamar B sub B. B sub T, la B total. Igual, me dice esto va a ser A. Igual vamos a colocar aquí BNB, aquí el FIE, aquí el Banco Sol. Pero acá sería igual a este valor, la variación, menos la media de medias, que me dicen, ¿no ve? La media de medias. Ok, lo mismo para todos. Lo voy a fijar esto. Y sería lo mismo para todos. ¿Hasta ahí estamos bien o hay algún error? Auxi, en el paso número 2, en la fila de Banco Sol, no falta una columna en la derecha, en la última, en el Banco Sol. Ah, ok. Sí. Aquí falta una columna, que sería esta. Y aquí lo vamos a sumar entre esta. Sí, exacto. Bueno, aunque aquí no tenía que ser 4, tenía que ser 2. Aquí igual 2.45. Ok, listo. Ahora sí. Ahora, hasta aquí, ¿hay algún error? Aquí, en este punto. ¿O es que está todo bien? ¿Todo está bien, chicos? ¿O hay algún error? Yo, por ejemplo, les pregunto esto, ¿por qué? Porque para las varianzas, si no coloco al cuadrado, no es una varianza, es una desviación. ¿Ok? Por eso les decía, yo me he equivocado a propósito. Quería ver si se daban cuenta. ¿Ok? Las varianzas son el dato x sub i o el dato observado menos una media, menos la media elevado al cuadrado. ¿Ok?
Ese es el valor que vamos a obtener. Ahí, de ese valor es que se obtiene en todos los puntos. Este valor menos la media de medias. Ahora este mismo valor lo voy a sacar para toditos, solo que este valor, por ejemplo, aquí no necesito. Y aquí lo saco la suma. Ok. Ahí ya tenemos el B sub T, es decir, la varianza total. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente colocar esto en un cuadro de ANOVA. ¿Qué es un cuadro de ANOVA? En cualquier caso, para cualquier cosa que utilicen, un cuadro de ANOVA siempre va a tener las siguientes partes. La primera parte donde están las variaciones. La segunda parte donde van a estar los grados de libertad. La tercera columna donde están los cuadros medios, Liz. Y finalmente la cuarta columna donde está el F de Fisher. Es decir, aquí ya lo voy colocando esto de 2 en 2 para que se pueda entender mejor. Igual acá. Para que lo puedan ver con sus formulitas. Las variaciones están en la primera columna. Es como una sola columna. Lo he puesto aquí en 2 para que se pueda ver sus formulitas. Es decir, aquí va a ir BW. Aquí va a ir B sub T, la varianza total. Y acá los cuadros medios. ¿Ok? Acá, por ejemplo. Variaciones. Primera variación, BW. Ah, ok, aquí está. Variación total, acá está la suma. Grados de libertad. Aquí estarían los cuadros medios. Y aquí estaría el F de Fisher. Los grados de libertad. Para el primer caso me dice que es, según formulita, A menos 1. Y aquí N menos A. ¿Y qué significa A menos 1? Me dice cuántas muestras he tomado para evaluar este factor. Aquí, ¿cuántas muestras hemos tomado para evaluar este factor? ¿A cuántos bancos hemos hecho ese análisis? En otras palabras. 3. 3. Entonces acá A menos 1, ¿cuánto sería? 2. 2. Exacto. Y N menos A, N es el número total de datos. Es decir, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es mi N. He tomado 12 datos. Por tanto, 12 menos 3, ¿cuánto sería ese dato? 9. Exacto. Esos son mis grados de libertad. Y estas son sus formulitas. ¿Ok? Listo. Ahora para mis cuadros medios, me dice, igual me dice. Voy a tomar, me dice, este valor, la variación, aquí lo voy a poner, BWP dividido entre sus grados de libertad, que sería A menos 1. Aquí B total dividido entre N menos A. Sus cuadros medios. Aquí, ¿cuánto sería este cuadro medio? Es decir, sería 0,63 dividido entre 2. Y aquí,
B total dividido entre la cantidad de grados de libertad. Ahora sí, por mientras, por favor, Denis, ¿será que me lo puedes calcular este f de Fisher? Que simplemente es la división, me dice, de este cuadrado medio dividido entre este segundo cuadrado medio. Este valor sobre este valor. Llamémosle este valor SW. Y esto llamémosle ST. Es 0,104. 0,104. Perfecto. Ese es el valor o el F de Fisher. O el F es igual a este valor. Ahora, lo que van a tener aquí es comparar. ¿Cómo saben? Esto no me sirve, este ANOVA, que le llaman análisis de varianza. No me sirve de nada si yo no comparo con mis tablas. En mis tablas, con estos dos datos que tengo acá, busquen ya en las tablas de F de Fisher. Este primero que ven aquí es lo que ustedes en sus tablas lo ven como B sub 1 y esto es el B sub 2. En las tablas que les he pasado, al 95%, que sería la primera fotito, al 95% con B sub 1, 2 y para B sub 2, 9, ¿cuánto es el F de Fisher? 426. 426, exacto. ¿Qué pasa con ese 426? Les explico cómo funciona esto. Me voy a dar con cualquier valor. Este es su F, ¿ya? Este es el F de Fisher. Y este dato que ustedes han sacado de 4.26 es hasta el punto máximo de aceptación de la correlación o de la correlación entre ambas variables. Es decir, aquí yo podría decir que si está adentro, es decir, si está antes del 4.26, la variabilidad que existe entre estos intereses no es significativa, ¿verdad? Es decir, el 0,0104 está dentro del pintadito o fuera del lado pintadito. ¿Está dentro de la aceptación de la variabilidad o está fuera de la aceptación de la variabilidad? Dentro. Entonces, aquí está el 4, el 0,104. Por aquí está. Aquí está el 0,104. Es decir, si está antes del punto máximo que me da mi tabla, quiere decir que no existe, por ejemplo, aquí yo podría decir, no existe varianza significativa, porque sí existe varianza, pero no es significativa entre los intereses hipotecarios de los bancos BNB y Banco Sol. Es decir, yo podría entrar en cualquiera de los bancos, la diferencia no es significativa a grandes rasgos, por lo cual en cualquiera de los tres es recomendable. ¿Ok? Eso es lo que me está queriendo decir. Si sobrepasa el límite que me da la tabla de tablas, ¿qué significaría si sobrepasara? Si hubiera sido, no sé, un 5.1. Que sí existe varianza Exacto. entre los bancos. Exactamente. ¿Ok? Eso es a un factor. Hemos evaluado un solo factor.
¿Tienen alguna duda de eso antes de que nos pasemos a dos factores? Sí, disculpe. Y en este caso, como dijo, ¿qué pasaría si es mayor a 4,26? En ese caso sí existiría varianza significativa en un caso de los tres bancos. ¿Y cómo sabemos con qué banco o en qué banco es la varianza? Para eso tendrían que hacerlo como esto, llevarlo, digamos, a un costado y evaluar en este sentido. Es decir, esto llevarlo a las columnas y esto volverlo a este costado. Pero ahorita lo vamos a ver con el de dos factores, te vas a dar cuenta mucho mejor. Pero en este caso, simplemente un ejemplo, que por lo general este tipo de cosas solo se utilizan con un factor del mismo tipo. Ya, por ejemplo, esto podría haber sido del mes de enero, del mismo BNB, del mes de enero, del mes de marzo, del mes de abril. ¿Ya? Esto solo era para ejemplificar. En el de dos factores, sí ya se decide cuál de estos está variando más. Ahorita les voy a mostrar. Con el ejercicio del examen, por favor, váyanse al ejercicio de examen que tienen del anterior semestre, el primerito que les pasaron, el ejercicio número 2. ¿Ok? Ahí. Vámonos a ese ejercicio. Ok, aquí tenemos dos factores. ¿Cuáles son mis dos factores? ¿Cuál es mi primer factor y cuál es mi segundo factor ahí? Primero que nada. ¿Cuál creen que es el primer factor a evaluar en ese ejercicio número 2? Les dice la tabla que a continuación les muestra la producción de acres de 4 semillas tratadas con 3 fertilizantes a nivel de 0,01 si hay diferencia de producción en el acre debido a los fertilizantes o debido a las semillas. Semilla. Ya, un factor es el tipo de semilla. Un factor a evaluar. ¿Cuál es el otro factor a evaluar? Fertilizante. Tipo de fertilizante. Aquí estoy evaluando cuál de los dos en realidad está haciendo efecto. O sea, sí he visto que ha empezado a hacer efecto, pero no sé cuál de los dos factores. Entonces vamos a evaluar la variación de estas. Ok, lo voy a poner tal cual como está ahí. Voy a poner FA, FB, FC. Por favor, ¿quién se guía? Por favor, Denis, ¿me puedes dictar, por favor, cuánto sería acá? Dentro de la matriz, ¿qué datos van? Okay. Ya, le voy a dictar por filas, Auxi. ¿Ya? Ok, perfecto. 4.5, Ya, 6,4, ya, 7.2, ya, 6.7. 6.7. Perfecto. La segunda fila, 8.8, 8,8, 7.8, ya, 9.6 ya. y 7.0. Ok, perfecto. Y la última fila, 5.9, ya, 6.8, ya, 5.7 ya, y 5.2. 5.2. Perfecto. Ya está. Ya tenemos tanto nuestras filas de semillas como nuestras filas de fertilizantes, que es lo que está afectando más. Ahora, vámonos a evaluar lo primero. Vamos a sacar total, lo primero que tenemos que hacer en ese tipo de ejercicios, me lo voy a copiar acá para que no choque, es sacar el total de la columna y sus medias, igual como hemos hecho en el otro costado, pero como aquí estamos evaluando dos factores, vamos a sacar el total tanto para las filas como para las columnas, es decir, voy a sacar el total de los fertilizantes y su promedio de los fertilizantes.
Aquí igual la suma. Y aquí la media. Ok, listo. Ahora, si es que todo está bien, la suma me tendría que dar lo mismo. Es decir, si sumo a este lado, me va a dar, es decir, la suma. Si pueden ver la parte de abajito, aquí me da 81.6 y aquí también me da 81.6. No importa qué lado sume, me va a dar lo mismo. La suma de las sumas totales. Ahora, la suma de los promedios me tiene que dar el mismo promedio. O el promedio de los promedios tendría que ser el mismo. Es decir, si yo promedio esta fila es 6.8 y yo saco el promedio de estas columnas, me dice aquí, si pueden ver aquí abajito también, me dice promedio 6.8. Es el mismo promedio. El promedio es igual en ambas filas. ¿Ok? Tanto fila como columna. Ahí podemos ver que esté bien. Ahora sí, vamos a ir sacando la variación. El primer paso es sacar medias. El primer paso es este. Vámonos al segundo paso, que sería sacar la variación en las filas. Ok, vamos a sacar la variación de las filas sacando el valor que tenemos, la variación de fila, lo pondremos aquí, va a ser igual. Variación fila. Voy a colocar de esta manera que se entienda acá. Variación de la fila igual a este valor que tienen acá para f de a va a ser esto menos el promedio de los promedios multiplicado por la cantidad de datos que tienen en la fila. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos datos tenía este promedio? ¿De cuántos datos es este promedio? Este promedio de 6.2, ¿de cuántos datos ha salido ese promedio de 6.2? ¿De 2, de 1, de 3, de 4? 4. 4. Exacto. Ahora, ¿qué me he olvidado aquí? ¿Por qué me salió negativo? Elevarlo al cuadrado. Exacto. Las variaciones siempre salen positivas por si acaso, ¿ya? Lo mismo haríamos para el fertilizante A, fertilizante B y fertilizante C. Es decir, yo estoy haciendo ahorita de las filas, si se dan cuenta. Estoy sacando esto menos el promedio de la fila, menos el promedio de la fila, menos el promedio de la fila. Aquí yo lo voy a poner, lo voy a fijar este valor de 6.8. Lo voy a colocar 6.8 mejor para que se entienda. Aquí. Ok, he sacado el promedio de las filas. Tercer paso. Hasta ahí. Saco, lo que me sirve a mí es la sumatoria. Suma de estas tres variaciones. Aquí ya tengo mi variación o mi variación de fila, que sería B sub 13.68. Tercer paso. Tercer paso. Ya. Vamos a sacar las variaciones, pero de las columnas, ¿ya?
las columnas. Ok, ahora, ¿cuántas columnas tengo para ir sacando? Tengo S1, tengo S2, tengo S3 y tengo S4. Lo mismo, saco la media, aquí está la media que he sacado, 6.4 menos el promedio de los promedios. Todo esto elevado al cuadrado por esta media que he sacado, ¿de cuántos datos era? 3. Por los 3 datos que tengo ahí. $6,8. Y saco lo mismo para el S4, S5, S6, ¿ok? Por ejemplo, es para este valor, que sería esta segunda media. Este otro valor para este 7.5. Este último valor para este S4. Y aquí ya tengo la suma de estas variaciones, es la variación total de las columnas. Llamémosle B sub C, variación de columnas, que sería 2.82. Ahora, el tercer paso me dice que tengo que sacar la varianza total, digo el cuarto paso. Sacar la varianza total de los datos. Es decir, de todo lo que he sacado, ya he sacado de las filas, ya he sacado de las columnas, ahora de todos mis datos, ¿cuál será la varianza total? Y simplemente esto se hace de la misma manera. Vamos a copiar básicamente este mismo cuadro. Este mismo. Y vamos a ir sacando ahí las varianzas. Es decir, para el primer caso voy a sacar igual, ¿me dice? Este valor de 4.5, el primer dato, menos el valor de la media de medias. Elevado al cuadrado, y tendría que multiplicarle por alguna frecuencia o no tendría que multiplicarle por alguna frecuencia. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Qué les dice su instinto? Denis, ¿qué te dice tu instinto? ¿Tendría que multiplicarlo por alguna frecuencia o tendría que ser por una? No lo sé, Auxi. ¿Por qué creen que lo hemos multiplicado la anterior por sus frecuencias? Les explico por qué. Porque es necesario que se den cuenta de algo. Si se han dado cuenta, Control Shift. Si ustedes recuerdan, o si han hecho su practiquita 2, que les dije que era necesario, la varianza. O tal vez lo han visto con este otro simbolito o con este otro simbolito. Sí. No hay ningún problema, el símbolo que hayan visto. La varianza me dice que es igual al X sub I por menos el X promedio. Todo esto elevado a 2. Todo esto multiplicado por la frecuencia de datos que tenga. ¿Ok? Esa es la varianza. Para empezar, eso lo voy a colocar ahí arribita. Antes de hacer a un factor o a dos factores. Esto es lo que hemos ido haciendo con todos los datos. La formulita principal. Y esta es la varianza. De cualquier dato. Ahora, en este primer caso, cuando hemos sacado de las columnas, no hemos tomado de cada uno de estos datos, sino hemos solo tomado como que sus medias. Es decir, hemos hecho esto. Hemos sacado la varianza
del promedio de la fila A menos el promedio de los promedios, que sería X sub I menos un promedio, elevado al cuadrado. Ahora, ¿cuántos datos tenía A? Porque estamos tomando un promedio, ¿verdad? Y ahí le hemos tomado por su frecuencia, la frecuencia de datos o la cantidad de datos que había en A. ¿Ok? Ya. Por la frecuencia en A que tenía este valorcito. Ok, eso es lo que hemos, frecuencia en A, frecuencia en B, frecuencia en C, cualquiera. Eso es para este primero. Ahora, para este segundo hemos hecho exactamente lo mismo, pero no hemos hecho ya con A, hemos hecho sino con, para las columnas, hemos hecho la variación entre la variación del X sub 1 y la semilla 1 menos el promedio de promedios por la frecuencia, por cuántos datos o cuántas muestras de la semilla 1 tenía. Ok, en este caso era 3, ¿verdad? Aquí tenía 1, 2, 3 para este dato. Para tener esta media de 6.4 yo he tenido que tomar 3 factores. En cambio, para tener este factor de 4.5, ¿cuántos datos he tomado? Para tener ese dato. ¿He tomado 2, 3 o es un solo dato? Solo un. Entonces su frecuencia tendría que ser 1. Uno. Ok, es por eso que aquí ya no le voy a sumar frecuencias, simplemente voy a hacer la variación por 1. Lo mismo acá. Igual para este otro dato que le continúa, que sería el 6.4 menos su promedio que es 6,8, todo esto elevado al cuadrado. No tengo que multiplicarlo por nada porque ese 6.4 es el único factor que ha salido de ahí. Lo mismo haría para el S3, para el S4, para el F, para los de abajo, para los de arriba. Ok. Y de ahí va saliendo estos factores. Y de aquí, de la suma de todo esto, de la suma de todas estas variaciones que he sacado uno por uno, me sale la variación total, ¿ok? De ahí es que ha salido esa variación total de todos mis datos. He tomado dato por dato respecto de la media de medias. Me ha hecho que la variación de todos los datos, considerando todos los datos, es 23.8. Llamémoslo esto B sub T. Ya tengo todos los datos que necesito para hacer mi ANOVA, ¿ok? De la misma manera que hemos hecho hace ratos, voy a sacar primero una fila para las variaciones, otra fila para los grados de libertad, otra filita para mis cuadros medios y otra filita para mi F de Fisher. Aquí, por ejemplo, hace rato tenía 2 columnas porque solo había sacado 2 tipos de variaciones. Aquí, ¿cuántas tendría? 3. 3. Ah, y me olvidaba, cuando ya son más de un solo factor, corro el riesgo de tener un error, ¿ok? Cuando ya son más de un solo factor, siempre hay el riesgo de que hayamos cometido un error, ya sea por redondeo, ya sea porque nos ha fallado la vista, entonces, o porque simplemente algún dato ha sido mal tomado. Entonces, siempre es necesario calcular este B sub E, que sería mi quinto paso antes de sacar la varianza del error probable. Y me dice que esto simplemente es B total menos el B de las columnas menos el B de las filas.
En este caso es decir, 23 menos 2 menos 13. De ahí está saliendo ese valor, ¿ok? Ahora sí, tengo 4 datos, 4 varianzas. ¿Cuántas filas voy a tener en mis filas de variaciones? Voy a tener una con B sub F, otra con B sub C, otra con B del error y otra con la varianza total. ¿Ok? Igual, aquí lo voy a ir poniendo estos valores que tienen ahí. Igual. Igual este valor que tengo. Igual este otro valor. Grados de libertad. Ahora, ¿cómo van esos grados de libertad? Me dice que para la variable de las filas, me dice que sería filas menos 1. Para las columnas, cantidad de columnas menos 1. Para el total, me dice que sería n menos 1. Y para el error, simplemente sería igual, como que n menos 1 menos el grado de libertad de la fila menos esto. Ahí lo vamos a ver. Por ejemplo, filas menos 1. ¿Cuántas filas teníamos? ¿Cuántas filas tenemos aquí? Menos 1. ¿Cuánto? 3. Menos 1. 2, Exacto. ¿Cuántas columnas teníamos? 4, Menos 1. 3, Ok. Datos totales. Aquí adentro, ¿cuántos datos en total tenemos? 12, Menos 1. 11, Ok. Sin. Aquí tengo 2 más 3. ¿Cuánto tendría que tener aquí para que me dé esta suma total? Para que me dé 11. 6, 6, Exacto. Ahora de los cuadros medios, me dice. Ahora, ¿cómo creen que sería? Viendo que hace ratos hicimos simplemente esto dividido entre sus grados de libertad, que sería f menos 1, aquí, ¿cuánto sería? ¿Cómo sería la siguiente formulita? ¿Cómo creen que sería la siguiente formulita, según ustedes? ¿Cómo creen que sería el SC? Viendo la primera formulita. ¿Cómo se le imagina? Exacto. Bien, Andrea. Sería la variación de la columna dividido entre los grados de libertad de la columna. Variación de columna dividido entre grados de libertad de la columna. Y del error, lo propio. Del error, variación del error dividido entre los grados de libertad del error. Bien, dejé. En este caso sería, por ejemplo, 13.68 dividido entre 2. Para los otros casos, igual. Finalmente, Denis, ¿cuánto nos sale este valor de f? Ah, no, aquí hay dos f's. Aquí hay un primer f que sería para las filas y otro f para las columnas. Este f para las filas sería el s de la fila dividido entre el s del error. Para la columna, s de la columna dividido entre el s del error. El f de Fisher para la columna, ¿cuánto te sale, Denis? Eh, 6.237. Ya, 23.7, perfecto. Y el f de la columna. Sale 0.8571. Ok, perfecto.
Aquí tengo que hacer dos evaluaciones. Ya he terminado. Eso es mi cuadro ANOVA. Ahora, para la comparación, voy a hacer dos comparaciones. Ok, me voy a ir con un bolígrafo un poquito más oscurito. Para la primera, voy a empezar con las filas. Esto es para las filas. ¿Con cuántos grados tendrían que buscar? ¿Entre qué han comparado? Este con este valor, ¿verdad? Tendrían que buscar B sub 1 con 2 y B sub 2 con 6. ¿Cuánto les da ese valor en su tabla F de Fisher? Al 0,01, es decir, tendrían que buscar en la segunda tablita que tienen atrás. La primera es para el 0,05 y la segunda para el 0,01, por si acaso. ¿Cuánto te da ese valor, Denis? En la tablita de F de Fisher. Auxi, disculpe, para la tabla de Fisher, BF tendría que ser B1. Sí, Ya. B1 y el otro B2. Exacto. Esto es para las filas. Primero para las filas. 10.9 sale. 10.9. 9. Perfecto. El valor que tenemos, ¿está dentro o fuera de la aceptación? Dentro. Adentro. Es decir, existe variación entre entre los fertilizantes, que eran las filas, o no hay variación. Sí existe. Aquí está, por si acaso, el 6.237. ¿Existe realmente variación o no existe variación? No existe. ¿Qué creen, chicos? No existe. Aquí en este caso, mientras esté dentro, la variación no existe. No existe variación. Se puede decir comprobada o significativa. Lo que pueden colocar entre los fertilizantes utilizados. No existe. Es decir, sigue adentro. Ni entre el A, el B y el C no hay mucha diferencia entre resultados. Eso es lo que me está queriendo decir. Ahora para las columnas. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer de nuevo un F. ¿Quién más está con su tablita de Fisher? Que no sea Denis. Ok, Eric. ¿Cuánto sale para las columnas? Tienes B1 que sería B sub C y se ha comparado igualmente con el error, por tanto, este es tu primer B sub 1 y 6 tu B sub 2. ¿Cuánto sería el límite? Nueve coma 78. 9,78. 0,85. ¿Está dentro o está fuera? Este valor, ¿dónde está? ¿Está dentro? ¿Está aquí afuera? ¿Dónde está? 0,85. O sí, 0,85,78. Adentro. Por tanto, ¿existe variación entre el tipo de semillas? ¿O no existe? No. Exacto.
Existe variación significativa entre el tipo de semillas. Sin embargo, ¿para qué se hace ese tipo de pruebas en la vida real? Para ver si un método es mejor que otro, ¿ya? Pese a que ninguno realmente está dando un cambio así como que necesitamos así un cambio radical, yo podría seguir probando con los fertilizantes, con otro tipo de fertilizantes, ya que, basándome en que ha generado un poco más de variación que las semillas, porque entre el A y B no ha habido casi ninguna variación entre los resultados. Pero todavía con el tipo de fertilizante, entre fertilizantes sí ha habido algo de variación en sus resultados. Es decir, la variación ha sido más grande. Podría seguir probando con otro tipo de fertilizantes para lograr el cambio que estoy buscando. O en su caso, si más bien lo que no quiero es que varíe, entonces más bien cambio de fertilizante para que varíe menos, ¿verdad? Eso me ayuda a hacer este tipo de pruebas, de experimentos, de factores, de análisis de factores. ¿Ok? Ese era el ejercicio del anterior semestre. Como pueden ver, me imagino que el anterior semestre han resuelto esto.